Soy desarrollador de software, para los que no saben, desarrollador de software backend. ¿Y qué es esto? Bueno, imagínense, por ejemplo, no sé, en Instagram o en cualquier aplicación, y vieron que hay botones, que hay imágenes, que hay interacciones que uno puede hacer. Bueno, yo no en Instagram o aplicaciones así, pero en ese tipo de aplicaciones yo lo que hago es dedicarme a ver toda la parte de lo que sucede en los servidores. O sea, no lo que interactúas vos, sino la información que pasa por adentro, cómo se guardan las imágenes, cómo se rescatan, que un usuario no pueda ver tus mensajes privados. Todo eso más o menos un poco lo que hace un desarrollador backend. Y bueno, entiendo un poco del lado, digamos, tecnológico justamente de todo lo que vamos a estar viendo hoy, que bueno, es un poco de redes y pantallas. Y bueno, también me acompaña Meli, mi esposa. Que bueno, me ayudó un poco a armar esto y bueno, me dio un poco la mano con su experiencia, digamos, en ciertas cosas a las que fue expuesta, que yo tal vez no lo fui, y entonces nos complementamos. Así bueno, un poco vamos a ver un poco de dos perspectivas, un poco la tecnológica y la humana, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las redes sociales, en realidad, o de inteligencia artificial, por ejemplo, no estamos hablando solamente de la tecnología, sino de cómo nos influencia, cómo nos relacionamos con la tecnología y con otras personas mediante la tecnología, ¿verdad? Y bueno, creemos que podemos aportar algo a esta charla. ¿Por qué? Porque no venimos a hablar de algo que vemos desde afuera, sino, bueno, crecimos mirando Internet, viendo Internet, vimos cómo empezó todo y... Y paso, Pasá, desbloqueo. Ese era el Internet en nuestra época. Tendré la complicidad de toda la barra de atrás que me da, Sí, Sí. Los profes, sí. Claramente, como verán, este es el lado de Esteban y este es mi lado, digamos. Buscamos personas que aproximadamente hiciéramos a la edad que tienen ustedes ahora, entre los 13, 16. No sé si algo conocen o algo les parece familiar de todo eso. ¿Les parece familiar, además de Facebook? La Wii. La Wii, sí. Bueno, de mi lado tenés lo que era el Instagram de antes, que era Fotolog, por ejemplo. Tenés el MSN, que era con lo que chateábamos. Newgrounds, que era como el YouTube, antes de YouTube. Y el YouTube viejo también. Ese fue mi primer celular, el Nokia 1100. El de al lado fue mi primer celular. Así que, si bien ella es un poco más chica, entonces tenía mejor tecnología, digamos, a la misma edad. Pero más o menos vimos cómo fue evolucionando todo eso. Yo, por ejemplo, iba al ciber, que quedó ahí jugando al Counter. Ese no soy yo, pero puede haber sido yo, digamos. Tenía internet en el celular, pero bueno, era caro. No sé si alguien usa internet en su celular. ¿Alguien usa internet en el celular? ¿Datos? Bueno, en mi época, para que se den una idea, yo justo fui adolescente cuando empezó todo eso. Y tenías que cuidar los megas. Que le decía, hablamos de megas en ese momento, no de giga como se habla ahora. Y lo que hacíamos era desactivar las imágenes de las páginas web para que no nos gasten. O sea, era una tristeza si lo miramos ahora, pero bueno, era un lujo poder tener internet, ¿verdad? Así que bueno, también usamos mucho SMS. También por el contrario, mi acceso a internet no fue desde un ciber, pero lo primero que yo tuve de internet en la computadora no fue con un router, un Wi-Fi. No existía el Wi-Fi. No existía. Entonces, ¿qué pasaba? Había un cable, que es ese que pueden ver ahí, que es de color celeste, que iba desde donde estaba el teléfono hasta donde estaba la computadora. Pero ¿qué pasa? Si tienes una casa en donde estaba en una punta de la casa el teléfono y en otra punta de la casa el escritorio con la compu, había un cable que atravesaba toda la casa. ¿Qué pasaba en mi caso? Yo tenía una perra. La cantidad de veces que he comprado y recomprado ese cable porque mi perro lo rompía, no se los puedo explicar. Entonces verán que de cosas tan pequeñas dependía el poder acceder a internet, de cablear desde el teléfono hasta la computadora y mantenerlo siempre arriba por las dudas para que no lo agarrara. Y también que sí, mi forma también de acceder a internet era básicamente con una compu de escritorio, como podrán ver eso, que no me la puedo cargar en una mochila. Básicamente estaba ahí donde estaba y era de todos de la casa. O sea, si lo usaba mi hermana, lo usaba mi hermana, después lo usaba yo. No hay una posibilidad constante de estar haciendo uso de internet, y también por la cuestión de que solo los OG lo entenderán. Ahí en la esquina, nuestro gran Germán subía videos solo los viernes. O sea, yo tenía un video cada viernes para ver y después lo veía en loop
todas las veces que pudiera para hablarlo con mis compañeros, porque hasta el otro viernes no había, y capaz no era muy comprometido, y que te lo ponía un miércoles. Entonces, ese como el panorama del acceso que teníamos nosotros a su edad. Ujú. Así que bueno, como ven, vamos a hablar de cosas que un poco nosotros también hoy día usamos, ¿verdad? Y la idea, bueno, es pensar un poco juntos qué lugar ocupan en nuestra vida, porque nosotros, bueno, tenemos la perspectiva de que vimos cómo fueron evolucionando, ¿verdad? Crecimos con Internet y bueno, pero era distinto, como estuvimos viendo. Hoy día usamos casi lo mismo que ustedes, o más incluso, para trabajar o para entretenernos también, pero bueno, tenemos otra edad para poder manejarlo y hay ciertos desafíos. Y bueno, esa combinación de haber vivido cómo empezó y de haber visto esto, cómo funciona ahora, digamos, tener esa experiencia de vida, bueno, capaz que nos ayuda un poco a transmitirles algún poco de otra perspectiva que nos ayude a entender mejor, ¿no? Así que bueno, en base a eso, vamos a estar hablando de 3 principios cortos y 3 preguntas, nada más. Y luego cerramos, ¿verdad? Y después capaz que nos separamos en grupitos, dependiendo si hay tiempo, ¿verdad? Para ver eh, unas preguntas, pero bueno, eso depende del tiempo. Así que bueno, siguiente. Y bueno, no vamos a estar hablando de pantalla porque los celulares son malos, ¿verdad? Nosotros no pensamos eso, digamos. La tecnología es una herramienta, o sea, un ejemplo burdo, pero por ejemplo, no sé, con el fuego te podés hacer un asado o podés prender fuego a la casa. Son cosas diferentes y el fuego es una herramienta, ¿verdad? No vayan, no tomen idea, no es una recomendación eso. Así que bueno, ¿por qué vamos a estar hablando de esto? Bueno, porque en realidad no somos llamados solamente a ver si algo es bueno o malo, como una herramienta, sino a ver también, preguntarnos si nos conviene, si nos ayuda a crecer, qué influencia tiene sobre nosotros y qué lugar ocupa en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, aunque la Biblia fue escrita en un contexto bastante diferente, tecnológicamente hablando al actual, eh, nos habla nos enseña a pensar cómo vivimos, a ver qué influencia permitimos tener en nuestra vida y qué cosas terminan moldeando, ¿no? Nuestro corazón. Por ejemplo, Pablo nos dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, no me dejaré dominar de ninguna. Y bueno, también nos anima a estar viviendo sabiamente, aprovechando bien el tiempo, y Salomón nos dice que, bueno, sobre todas las cosas hay que guardar el corazón. Estos versículos no fueron escritos en un contexto donde estaba TikTok, Instagram o incluso vamos a tocar un poco de apuestas online. Pero bueno, son principios que siguen siendo relevantes para evaluar toda nuestra vida, inclusive todo esto que vamos a estar viendo. Preguntas como, ¿qué está ejerciendo influencia en nuestra vida? ¿En qué perdemos tiempo? ¿Qué dejamos entrar, digamos, en nuestros ojos, en nuestros oídos? ¿Podemos identificar realmente lo que nos sirve y lo que no? Así que bueno, las herramientas cambiaron, pero la naturaleza humana no cambió nada, digamos. ¿Mm? Así que bueno, capaz de ustedes aún está pensando, bueno, no estoy pasando por esta situación que vamos a estar hablando. Bueno, está bueno porque pueden escuchar, pueden hablar con algún amigo luego y tal vez le pueden transmitir algo de esto porque realmente me parece que es importante poder vivir de esta forma, entendiendo un poco cómo funciona todo, ¿no? Y bueno, la idea es hacer preguntas hoy, no es decirles qué pensar, sino bueno, vamos a los 3 principios ahora. Bueno, la tecnología potencia cosas que ya existían. Bueno, con los celulares, yo vivía antes de los celulares, y antes de los celulares también había eh, mentiras, codicia, soledad, la búsqueda de aceptación, el querer encajar en un grupo, ¿verdad? Lo que sí sucedió fue que con la tecnología se amplificó todo esto. Y el segundo principio, que la tecnología, como dijimos, no es ni buena ni mala, y no venimos a decir, bueno, apaguen todo y vuelvan a las palomas mensajeras, porque no va por ahí la cosa, sino que es una realidad de nuestras vidas y bueno, vamos a estar aprendiendo a usarla de forma responsable, entender cómo funcionan un poquito y bueno, si hace falta tal vez pensar si hace falta bajar un cambio, ¿no? Con el uso que le estamos dando. Así que bueno, principio 3, el último, las pantallas... sí, las pantallas no son una pausa en la vida real, ¿verdad? Lo que hacemos en Internet
o en el celular, no necesariamente queda solamente en internet o en el celular. Si mentís en un mensajito, estás mintiendo en la vida real. Si pasás 3 horas por día haciendo algo que no conviene, la verdad que estás perdiendo tiempo, ¿verdad? Y lo más sutil, que tal vez está bueno pensarlo, porque a veces uno piensa, no, bueno, yo no hago estas cosas. Bueno, pero si uno termina consumiendo contenido que nos genera o ansiedad o enojo, por más que sea 1 hora de estar viendo TikTok o lo que sea y justo el algoritmo nos tira cosas que nos hacen enojar o nos da ansiedad o lo que sea, en realidad eso después lo llevamos todo el día, ¿verdad? Nos influencia, nos moldea, porque la pantalla es digital, pero las consecuencias de todo lo que vamos haciendo y lo que vamos viendo son reales, ¿verdad? Así que bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que hoy tomaron todas las decisiones sobre lo que vieron en el celular? Uy, creí que... ¿A quién apareció el celular? ¿Apareció de repente y les mostró cosas o hicieron clic en algo? ¿No? Más o menos, bueno, vemos. ¿Por qué? Porque justamente, pregunta trampa, ¿por qué? Porque justamente ahora vamos a ver un poquito y probablemente haya alguien más decidiendo lo que uno está mirando. Y bueno, es un poco la base de todo lo que vamos a estar viendo, que en realidad es al revés. ¿Alguna vez agarraron el teléfono por algún mensajito o algo y terminaron sin darse cuenta viendo TikToks 40 minutos o YouTube o lo que sea? Bueno, eso es muy normal hoy en día y hay un buen ejemplo que se me estaba ocurriendo. ¿Quién de ustedes fue al cine alguna vez? Bueno, en el cine uno paga, o sus padres pagan la entrada, vas, te sentás, mirás 1 hora y media más o menos de película y te vas, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto les cuesta ver 1 hora de TikToks? ¿Cuánto les cuesta ver un video de 15 minutos de YouTube? ¿Quién pagó algo por eso? ¿Alguien pagó? Bueno, lo están estafando. Si alguien pagó porque es gratis, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué las empresas nos ponen a disposición esto, ¿verdad? ¿Por qué tienen todo este infraestructura, ¿verdad? Que podemos ver ahí en la siguiente, que sale un montón de plata eso. O sea, no se dan una idea de la infraestructura que hay detrás de uno pone un like y en realidad está un servidor, como el que estaba hablando antes, está hablando con un servidor en la India que está mandándole después información a algo en Nueva York y uno mandó un like nomás, ¿verdad? Y hay todo un movimiento que cuesta mucha plata. O sea, piensen si el video de perritos que le dieron like valió todo eso para la empresa. O sea, si yo le estoy pagando por like al perrito que sale. Claro, tal cual. Ahora, ¿por qué gastan en todo esto y por qué les conviene? Porque, a ver, si una empresa te está dando un producto gratis, bueno, es importante entender que probablemente el producto sos vos, no lo que te están dando, porque era gratis, ¿verdad? En realidad están tratando de, en este caso, captar tu tiempo y tu atención. Es un negocio, ¿verdad? Porque hay empresas como Google, como Meta, que lo que hacen es tratar de, ya lo vamos a ampliar un poco, pero básicamente te tratan de captar tu atención para después poder venderla para anuncios. Básicamente es eso, digamos, no es más difícil que eso. Pero bueno, vos me vas a decir, no pasa nada, porque a mí me sale, no sé, la publicidad de tal cosa y yo no compro nada. Pero bueno, en realidad sí estás pagando algo. Estás pagando con tu sanidad. ¿Por qué? Porque el bombardeo constante de publicidad lo tenés igual, digamos. Lo que influencia tus expectativas, tu autopercepción, pueden hasta venderte un estilo de vida y no necesariamente un producto, ¿verdad? Que eso encontramos, por ejemplo, pongo en mi caso, digamos, las cosas que Google sabe que me gustan, capaz. Me pasa muy seguido que, por ejemplo, no sé, me aparece en Instagram la publicidad de la mat de pilates que viene con el sé que yo. Y no me está vendiendo la mat de pilates, me está vendiendo cómo se ve la chica que está en la publicidad, qué ropa usa, cómo se ve su casa, en dónde está, qué está tomando. Entonces, no es solo el producto, sino todo lo que se construye alrededor, porque capaz las otras 800 marcas que hay del mismo producto usan la misma estética, el mismo estilo de vida, entonces uno empieza a conectar. Bueno, si yo me compro eso, después tengo que tener lo otro, me tengo que ver con esta calza y con este top y con esta cosa, y es como que se va construyendo todo alrededor de capaz un producto que nunca compré. Y sigo sintiendo la necesidad de que es todo un combo, tengo que tener todo eso para tener este estilo de vida. Bueno, El Matcha Girl Pilates. Tal cual. Pero bueno, ¿qué queremos decir con todo eso? Que es una conspiración
No, no es una conspiración. Es un negocio y nos afecta, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser un negocio. Las empresas ganan plata con nosotros y bueno, siempre pasó un poco esto, ¿verdad? Hace 15, 20 años las empresas también competían, o sea, siempre hubo publicidad, ¿verdad? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, antes la publicidad era masiva. No sé si alguien se acuerda de una, capaz que ustedes son medios chicos, pero capaz que alguno la escuchó, la publicidad de Marolio, la canción de Marolio. ¿Alguien se la sabe? Bien. ¿Y el rap se lo saben ese que tira todos los productos? El mate, café, harina y palmitos, yerba mermelada, cacao picadillo, pate caballa, arroz y arvejas, sardinas, atún, choco y lentejas. Bueno, a ver, yo les Marolio. pregunto. Paró, empezamos todo. No. A ver, Sí, yo le si no pregunto. te canto la de mis ladrillos. La de mi ladrillo, bueno, una publicidad que veíamos de chico, Claro, no sé cómo la le de chico. Yo, imaginen, Target, Ustedes lo van a escuchar que para seguro. su momento era mucho más rígido el tema de que juguetes estaban destinados a un público femenino, destinados a un público masculino, capaz hoy en día un poco distinto, pero por ejemplo, yo termino de ver la hora de Regular Show, Hora de Aventura, en Cartoon Network, y empieza el arquitecto, el constructor, el ingeniero con el diseñador, ¿Lo en la escucharon? compu están jugando, mientras proyectos van creando, armaron casas, puentes, camiones, autos, puertos y embarcaciones, polinos, grúas y hasta castillos, todo lo hicieron con mis ladrillos. Ah, se la saben, Así ¿ves? que Bueno, bueno, un menos 10 de canto, pero la idea es esta. Yo no hace 15 años que no veo esa publicidad, chicos, y yo me la acuerdo a las 2 de memoria. Y tampoco nunca tuve un Rasty. claro, ni, O sea, ni eso es siquiera más lo compramos gracioso. a eso. Yo nunca lo compré. Ahora, ¿por qué es eso? Porque bueno, en esa época lo que hacían las publicidades, lo que hacían era poner un montón de plata, no en la infraestructura tal vez, pero sí en estudiar, digamos, pulir mucho la parte musical y los jingles y todo eso. ¿Por qué? Porque era una cosa masiva. Lo estaban cantando los chicos que lo veían, los padres, todo el mundo lo estaba cantando. Y de esa forma, todo el mundo escuchaba exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, con los celulares empezó a cambiar de a poco todo y ahora está bastante hostil en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que introdujeron los celulares fue la oportunidad para las empresas de hacer una segmentación. ¿Qué se les ocurre con la palabra segmentación? Algo de cortar, poner aparte e ir separando. Y bueno, es un poco eso. Es separar a los usuarios que tengo en mi aplicación y para saber, bueno, a esto le gustan, no sé, los rastring. A esto le gustan, no sé, los tractores. Entonces, yo ya puedo mandar publicidad más cara y específicamente con estas personas que muy probablemente sí lo compren y no cosas tan masivas, ¿verdad? Acá tenemos el ejemplo en pantalla, que es algo que pueden, hasta donde yo sé, sigue estando vigente. Yo lo hice creo que hace 1 o 2 años. Pueden entrar a YouTube y preguntarle qué sabe de ustedes. Y se van a sorprender un poco de que les diga, sos una mujer que tiene 25 años, que le gusta tal cosa, que le gusta tal otra, que ve videos de tal cosa, que usa un promedio en tal a tal tiempo, que la publicidad la ves por tal a tal segundo, seguramente. Da miedo Da eso. miedo, porque es una radiografía de uno mismo de cosas que nunca le dijo a YouTube. Pero va deduciendo del tipo de uso que uno hace. Exacto. Te da una lista más o menos como esa. Vos entras a esa pantalla y después te empieza a listar categorías y arriba de todo un poco tu perfil personal, tu edad, sí, tu sexo, todo. Sí, la verdad que da un poco de miedo, yo también lo hice en su momento. Y bueno, la cosa es que ahora no solo tenemos YouTube, tenemos un montón de canales, no solo en YouTube, quiero decir que también, bueno, ya nadie usa Facebook, pero bueno, Facebook, Instagram, un montón de plataformas, ¿no? Los de allá usan Facebook, sí. Así que bueno, ¿cuál es el objetivo de la segmentación? Bueno, personalizar la publicidad, ¿verdad? Y bueno, por eso es la información de cómo consumimos, de qué hacemos en las aplicaciones, es tan valiosa para esas empresas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene Instagram o TikTok? Levanten las dos manos si tienen ambos. Bueno, perfecto. Todos levantaron la mano, seguramente están familiarizados con esto. Alguna vez, bueno, cuando registraron la cuenta, no se ve muy bien, pero bueno, cuando registraron la cuenta, les apareció ahí que decía, estoy de acuerdo con los términos y condiciones, ¿verdad? Y bueno, no solo eso, como ustedes hicieron clic ahí y le dijeron que estaban de acuerdo, me imagino que antes leyeron
todos los términos y condiciones. Esas son capturas reales. Esas son capturas reales. Y no es de todos. O sea, No no es de llegamos todos. ni hasta la mitad de No me entró en la scrollear. pantalla. O sea, ya no parecían líneas de letras Claro. si metía todo. Parecía un píxel nomás, todo gris. Así que, bueno, asusta un poco, pero bueno, esos son los términos y condiciones a los que uno, meramente por usar, porque antes te decía, bueno, tenés que hacer clic en la palomita, vieron en el checkbox, para, bueno, estoy de acuerdo, y ahí, bueno, ahora directamente, al usar la plataforma, estás de acuerdo con esto. O sea, es realmente algo que nosotros aceptamos todo el paquete junto, digamos. No tenemos opción de poder elegir qué aceptamos o qué permiso. A ver. Sí. Tal cual. Para, una pregunta. ¿Quién de ustedes tiene mascota? Levante la mano. Bien, el 31 de abril de 2030 Facebook y Meta viene a buscárselos por Instagram porque pusieron ahí que aceptaban por el inciso 553B.3. Aceptaron darle sus mascotas a Meta. No sé si lo vieron. No, mentira. Pero bueno, podría haber tranquilamente estado podría eso. decirlo tranquilamente Sí. de que te va a venir a buscar la bocata. Nunca te enteraste y vos pusiste que sí. Entonces, así como eso, cosas mucho más profundas con otro tipo de consecuencias aparecen, como por ejemplo esto de recolectar información. ¿Sí? Y además no son muy gentiles en traducirte esas cosas del idioma precisa un técnico abogado. legal. Claro, no son solo cuestiones tecnológicas, sino también son cuestiones legales. No tienen la gentileza de traducírtelo para que vos puedas entenderlo. Porque incluso si te pusieras a leer todo eso, si fueras Sheldon Cooper, referencia a otra generación, tampoco lo entenderías. Entonces es una cuestión que está medio hecho para esos fines. Sí, y de hecho hay empresas, bueno, no necesariamente en redes sociales, antes de que se haga tan masivo todo, que para hacer un experimento, una empresa en una cláusula puso, bueno, el que nos muestre esta cláusula se gana $100.000. Una persona, después de muchos meses de estar eso vigente y mucha gente registrándose, recién una persona fue la que digo, che, ¿esto es verdad? Ah, sí, toma la plata. Porque nadie lo lee. Fue un experimento y lo lograron. Y al primero que estaba se lo dieron. Y sobre eso agradezco mucho a Can de la intervención. En ese sentido también está abierto a ustedes, que si tienen alguna pregunta, nosotros avanzamos muy rápido, algo no se entiende o demás, levante la mano que vamos a ir pausando y vamos a ir charlando. Aprovechando que somos pocos, nos podemos escuchar y demás, ¿sí? Tal cual. Así que bueno, vimos un poco lo que es la atención, la captura de atención y la segmentación. Y bueno, y también que no es una conspiración, porque cuando creamos la cuenta le damos los permisos. ¿Y qué es exactamente lo que hacen? ¿Por qué nos perjudica tanto? Bueno, hay una palabra súper gastada, que me da mucho cringe cada vez que la escucho, porque la usan para cualquier cosa, que es el algoritmo. ¿Alguien alguna vez escuchó eso? Bueno, el algoritmo, bueno, todo el mundo mete cualquier cosa dentro de la bolsa del algoritmo, pero bueno, les explico un poquitito, muy rápido, de cómo funciona, es mucho más complejo y difuso, pero bueno. Hay muchísimas plataformas y todas funcionan de forma diferente, digamos, no es lo mismo Instagram, que es de Meta, que también WhatsApp es de Meta, que Google con YouTube, que bueno, es de Google, de Alphabet. Todas tienen cuestiones diferentes, pero bueno, todas tienen su propio algoritmo. Ahora, yo como desarrollador trabajé en plataformas que no eran de este estilo de postear cosas, pero aún así cualquier plataforma de lo que sea, digamos, de medicina, lo que sea, digamos, tiene lo que se llama Analytics. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, con eso ves cómo se comporta el usuario, en qué pantalla entró y todo eso. Incluso las aplicaciones que no tienen nada que ver con publicidad están todo el tiempo, uno lo acepta y están todo el tiempo viendo cómo mejorar la aplicación, pero para eso tienen tus datos. Y no se dan una idea de todo lo que capturan, incluso esas empresas que nada tienen que ver con Instagram. Cuanto más estas que son mucho más grandes y pueden meter más tecnología todavía. Así que ustedes, lo que me pueden decir... No, que incluso este tipo de cosas, no solo redes sociales, sino, por ejemplo, si se escucharon habrá sido 2 meses o algo así, que Mercado Libre estaba aplicando precios dinámicos e incluso personalizados. El problema también ahí, y también marcar, es que muchas cosas que siquiera están reguladas. No es que alguien le dijo, todo ok, seguí adelante, eso está muy bien lo que estás haciendo. En realidad hay muchas cosas que las hacen sin siquiera preguntar, y la regulación llega muchísimo después cuando las consecuencias ya son totalmente visibles. Entonces, todo hoy en día tiene alguna cuota de esto que venía diciendo Esteban, del tema de analizar métricas y el tema de la interacción y demás, entonces va sacando tu perfil. Bueno, tiene en este caso tal nivel de poder adquisitivo, siempre suele entrar, siempre suele comprar esto, suele hacer lo otro, bueno, le vamos ajustando de manera tal
Y es una lógica completamente opaca, porque uno no sabe por qué tengo un precio yo y Esteban tiene otro, que pasó con algunos productos en ese momento, que tiene que ver con eso, el hecho de que no está regulado y no se sabe tampoco qué consecuencias tiene, porque en realidad va para rédito de la empresa, no está pensando en vos como usuario. Así que bueno, y ustedes me pueden decir, bueno, yo no les doy permiso a la aplicación. Yo no le quito el permiso a la cámara, de micrófono, de localización, que está buenísimo eso. Pero bueno, porque las apps te tienen que preguntar para usar el micrófono, la cámara, la localización. Pero muchísimas cosas uno ya le está dando permiso acá y no hace falta que te pregunten de nuevo. Incluso hasta existen las cookies, que no lo voy a explicar mucho, pero permiten ver entre diferentes páginas el usuario qué hizo en Google, qué hizo en Facebook, qué hizo en Instagram, todo al mismo tiempo, digamos. Y esa información después es vendida. Así que bueno, ¿qué es el algoritmo? Es medio difuso, pero básicamente es cuando la empresa procesa y guarda, digamos, un registro completísimo, digamos, del comportamiento, digamos, del usuario, de los gustos, de lo que buscas, si miraste los comentarios de un video, hasta, y esto me llamó mucho la atención, en TikTok, por ejemplo. Vos estás mirando Reels, TikToks, y hay uno que decís, no, pará, voy a volver a verlo. Eso ya lo está registrando, está diciendo, ya está guardando la empresa y dice, este usuario agarró y volvió a este reel o lo vio tantas veces o hizo así como para sacarlo, pero dijo algo clave justo en ese segundo y volvió a verlo. O sea, todo ese tipo de cosas tan específicas es oro para las empresas. ¿Por qué? Porque dicen cosas de vos, el cómo te comportás, ¿verdad? Entonces, guardan todo eso y con eso terminan procesándolo y tratan de adivinar tus gustos, tus preferencias, qué cosas nuevas capaz te pueden gustar. Pero bueno, eso funciona demasiado bien, como ya me imagino que se darán cuenta, y es un arma de doble filo, porque sí, me muestran las cosas que me gustan, me muestra cosas nuevas que probablemente me gustarían, y sí, la verdad que me gustan. Pero bueno, ¿pero el resultado cuál es? Que se vuelve tan adictivo, tan bueno el contenido, que, y no necesariamente de calidad, generalmente es contenido basura, mientras más basura, más adictivo, no te podés despegar de la pantalla. Entonces, bueno, hay algunos elementos también que sorprenden por la forma en que se dan maña para poder perseguir al usuario en ese sentido. Sí, bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Meli. Eso que ven ahí es un link que le mandé a Meli. Por ejemplo, yo estoy viendo YouTube. Hay un short que me re gustó. ¿Cómo se lo mando a Esteban? Si no tengo parte de mensajería en YouTube. O sea, ¿cómo te lo mando? ¿Qué hago? Copio el enlace y se lo mando a él. Bueno, eso es lo que está acá en Ahí pantalla. arriba, digamos. Exacto. Y bueno, para que vean también lo hace Instagram cuando compartís el link. Y eso, bueno, también, paréntesis, también pasa cuando mandás de Instagram a Instagram. Todo eso también pasa, pero la empresa no lo ves porque es de la empresa a la empresa. Pero cuando es externo y tiene que pasar por otro lado, por ejemplo, por WhatsApp, ¿qué es en ese link? Bueno, ese link dice que es en YouTube y después ese código raro al principio dice, ese es el código del video, ¿verdad? Dice qué video es, básicamente. Pero, ¿qué es lo que sigue después del signo de interrogación en ambos lugares? Bueno, eso es lo que se llama un Share ID, un identificador de compartida. Y es un hash único para ese link para tu usuario. Entonces, ¿qué hace eso? Vamos a poner una idea práctica. Por ejemplo, yo estoy, no sé, en YouTube y veo un short de un tractor. El mejor tractor, tope de gama, que hace de todo. Y digo, tractor, bueno, le debe gustar a Alexis. Se lo voy a mandar a Alexis, un link de un tractor. Entonces, ¿qué hago? Se lo mando por WhatsApp, llega eso, y bueno, Alexis, ¿qué hace? Agarra, le hace clic y ve eso del tractor y capaz que también se lo reenvía a su primo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sabe la empresa? La empresa sabe que yo me conozco con Alexis porque un link que hice yo lo abrió él, que yo creo que tal vez le gustan los tractores, que no solo eso, sino que a él, al primo también le deben gustar los tractores y que por ende, capaz que también lo conozco al primo y ya va armando una red de más información acerca de vos, con qué te conoces. Por eso también pasa lo que dicen, oh, el celular me está escuchando. No siempre, ha pasado en algún momento, pero no pueden generalmente, eso ya generalmente no se hace.
Pero, ¿por qué? Porque ya te relaciona con personas que abren cierta cosa y en tu entorno se terminan hablando de esas cosas. Y justamente por eso capaz que te aparece lo mismo que hablaste con una persona. Porque alguien del entorno lo abrió o algo por el estilo. Y uno dice, no, me está escuchando. No, en realidad es más sencillo y más complicado. Se trata de esto. ¿M? Así que bueno, no sé si querías... bueno. No, que generalmente incluso los algoritmos de plataformas, por lo que he visto, ponderan muchísimo más cuando uno ingresa a un link externo, porque tienen en cuenta que vos hiciste el esfuerzo de ir a otra red para compartir ese enlace para que esa persona lo abra. Entonces, entre un video que mandaste por mensajería interna de Instagram, haberlo mandado por WhatsApp a otro tercero, lo pondera muchísimo más al momento de armar como esta red de preferencias. Exactamente. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de todo este proceso del algoritmo, digamos? No busca claramente lo mejor para vos, busca que sigas mirando nomás. Básicamente es eso. TikTok no premia el contenido útil, premia el contenido que retiene tu atención. Así que bueno, las consecuencias de esto las podemos ver en nosotros mismos y probablemente también en gente que conocemos, digamos. ¿Cuál es? No sé, por ejemplo, estar perdiendo un montón de tiempo, digamos, haciendo scroll infinito. ¿Alguien conoce el concepto de scroll infinito o doom scrolling? Bueno, que es estar un montón de tiempo de forma adictiva, un segundo en cada reel, así con el cerebro apagado, y eso es algo que le sirve a la empresa y es algo para lo que pagó mucha plata para que vos puedas hacer, ¿verdad? No es tanto que uno tiene que estar atento a eso, por eso uno tiene que estar consciente de esto. No es tanto que uno falla al caer en eso, sino que hay mucha plata metida para que vos termines haciendo eso. Así que no deja de ser cierto que uno tiene que estar prestando atención, ¿no? A todo eso. O por ejemplo, sí. Que cuando uno piensa, oh, pobre de mí, me falta disciplina, exactamente, está pensado para que tengas que tener muchísima disciplina para poder salir. O sea, está diseñado para eso. Uno se siente culpable y es correcto porque la verdad que capaz uno no quería hacer eso, pero posta que se puso mucha plata para que eso suceda. Entonces, entienda que es un poco la naturaleza del funcionamiento. Es un poco ir a contracorriente esta capacidad de, bueno, poder dosificarlo, entender cómo utilizarlo, qué es lo que me sirve, qué es lo que me no. Exacto. Y bueno, esto sucede generalmente estando en automático, uno no se da cuenta y me llega una notificación de WhatsApp, por ejemplo. Lo abro, parpadeo y pasaron 30 minutos y estoy viendo shorts de YouTube. ¿Cómo pasó eso? La verdad que no, qué sé yo, no sé. Bueno, uno tiene que estar atento para darse cuenta y evitar ese tipo de cosas, digamos. No está mal ver videos o shorts o lo que sea, pero si uno está haciendo cosas sin darse cuenta, la verdad que no está bueno, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver un poquito más de eso. Y bueno, es algo que está creciendo bastante, digamos. Y bueno, antes no se consideraba un problema real, la verdad. Capaz que a algunos les pasa lo mismo, pero capaz que le dicen, bueno, estás en el celular todo el día, dejá de usar el celular, dejá de usar la computadora todo el día. A mí me decían cuando era chico, estás todo el día en la computadora. Y era verdad, estaba todo el día en la computadora. Pero a lo que voy es, sí, hay que hacer caso a eso. Pero hay un límite. ¿Por qué? Porque uno con el celular, con la computadora, hoy en día, en mi época no tanto, pero hoy más que nunca, uno trabaja, estudia, se entretiene, se comunica, hace todo por medio del celular. Ni siquiera de la computadora ya. Entonces, bueno, es nuestra realidad. No solo la de ustedes, digamos, porque a sus padres también les pasa, tal vez, que están trabajando con el celular o lo que sea, digamos. Es un cambio bastante importante que se dio hace unos años y que es una realidad que hay que saber navegar. Así que bueno, hay algunos riesgos que podemos llegar a estar viendo acerca de todo esto. Hay un ejemplo, no sé si está exacto. No sé, para que se den una idea, digamos, de cómo va cambiando todo. Hasta hace unos años aparecía en Instagram, cuando hacías scroll hasta el final de todo, te aparecía, ya estás al día, tú ya viste todo de los últimos 3 días y no había más nada. Ahora está esta publicidad, sigue estando esto, si es que uno llega, porque ahora es muy difícil llegar acá hoy en día, porque antes había menos contenido. Pero ahora te sigue recomendando cosas. Está, pero ahora te sigue recomendando. Es más, por más sorprendente que parezca, no es mito, es verdad, a mí me parecía. Tipo, hasta 2020 esta función estaba de que cuando vos llegabas al límite, ya hasta te pusiste al día. Si querés mirar la cosa vieja que ya viste, pero no hay más, no hay más contenido. Era básicamente cerrar. Es Cerrar, ya básicamente está. como, bueno, también otra lógica distinta es que
para ese momento el contenido te lo mostraba, y esto, por más que parezca una pavada, cambia completamente el juego, te mostraba otras cosas en orden cronológico. Entonces Esteban subió una foto, Anita subió una foto, Cande subió una foto, yo veía la de Esteban, la de Anita, la de Cande, y nada más. O sea, no estaba la publicidad en el medio, otro meme, Generalmente, si yo elegía, seguía una página de memes, veía memes, y si no las seguía, no las veía, y veía todo lo que hacían mis amigos en orden cronológico. Y hay un punto en que llegaba y se terminó, ya está. O sea, si quiero quedarme, empiezo a revisar cosas viejas, pero no hay más, sí. Útil. Bueno, Buen dato, datazo. buen dato. Fíjense cómo las empresas se dan una idea de cómo mantener cautivo al usuario. Otro ejemplo que me llamó mucho la atención porque yo no uso personalmente TikTok, pero lo instalé hace unos años. Y Pero creo que también la tuvo X un tiempo. también lo tuvo X, varias plataformas lo han tenido esto, que es que se aprovecharon de una cosa de Android, ¿verdad? ¿Para qué? Vos, por ejemplo, yo estaba con TikTok y estaba mirando videos y decía, bueno, ya está, quiero pasar a otra cosa. Bueno, y en vez de apretar la tecla Home, digamos, para volver, lo que hacía, como en todas las aplicaciones, ir para atrás swipe. hasta salir, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Yo hacía salir y me pasaba a otro TikTok nuevo y me aparecía, si querés salir, apretá atrás de nuevo. Entonces, ¿y qué venía con ese reel que se tenía como medio guardado con ese TikTok? Lo que tenía era uno que seguro me iba a interesar, que seguro iba a ser de que no me fuera, que me olvidara que me quería ir. Entonces, estos se llaman, está estudiado, se llaman dark patterns, que son patrones oscuros, y son todos patrones que van en contra del usuario realmente. Hoy día no está esto, por lo que tengo entendido. Porque como le mencionaba antes, en alguna está, buenísimo. En alguna está. ¿Qué son estas cosas? Que son esos agujeros negros que no hay nada regulado ni nada legislado, que se sabe que la verdad que no es por nuestro beneficio, pero como nadie que te diga no puedes hacerlo, bueno, estará. Como se pueden dar cuenta, digamos, las empresas realmente quieren que usen su producto y que estén el mayor tiempo posible ahí. Y bueno, ¿para qué les contamos todo esto? Bueno, es importante entender por qué nos sentimos tan atraídos con todo esto. Es todo bastante más avanzado, pero bueno, como para darles una idea por arriba. Y que es por diseño, ¿verdad? Y está bueno, pensar un poco, tal vez, qué es lo primero que hago cuando me despierto. ¿Qué es lo último que hago al irme a dormir? Digamos, es agarrar el celular, es mandar un mensaje, es ver videos. Me aburro, eso me ha pasado, digamos, de dejar el celular en la habitación y después me voy abajo y digo, y como que estoy nervioso y quiero agarrar el celular de nuevo para ver si me mandaron ese mensaje, si me contestaron en el grupo. Y eso, la verdad que no está bueno. Bueno, vimos un poco cómo las plataformas nos muestran el contenido y ahora vamos a ver el contenido en sí, ¿verdad? Y les hago la pregunta ahora es, ¿qué se muestra? Bueno, ¿alguien alguna vez subió una foto a Instagram, por ejemplo? Bueno, algunos. Bien. ¿Alguna vez subieron a un estado después que les fue mal en una prueba? O cuando recién se levantaron están todos lagañosos así, se sacan una selfie y la suben. ¿Alguien levanta la mano? ¿No? ¿Alguien? ¿Vos? No, no. No, nadie hace eso. Pará, probemos otra. A ver, ¿alguna vez, levante la mano el que alguna vez se fue de viaje? Bien. Mantenga la mano alzada el que tiene alguna red social y fue de viaje. O sea, la mantiene. Bien. ¿De ese viaje subiste alguna foto? Bueno, esos son tipo, o por ejemplo, las chicas, si ya tuvieron sus 15, ¿subirían o subieron alguna foto de sus 15? Y sí, son el tipo de cosas que queremos como mostrar un poquito más. Así que, bueno, uno no sube lo peor, sube lo mejor, digamos. Y generalmente, bueno, no es una sola foto. A veces no se señalen, pero hay gente que no sube una foto nomás. Agarra, se saca 10, 20 fotos, las selecciona, le pone el filtro, no le gusta algo, borra una partecita con IA y después de 20 pasos, recién ahí la sube.
No peguen codazos porque no se manden al frente. ¿Y cuál es el tema con esto? Bueno, no significa tampoco que la persona está mintiendo al hacer eso. No está mal, digamos. Pero lo que sí nos cuenta es que tenemos y vemos en las redes sociales una versión seleccionada de la realidad, digamos. Un pequeño fragmento y hasta a veces, bueno, ya vamos a ver cosas bastante artificiales que ni siquiera son una parte de la realidad, ¿no? Las redes podrían decirse que son una colección de momentos destacados, digamos, de una vidriera de una persona, ¿no? El problema es cuando uno termina comparando lo bueno y lo malo de nuestra propia vida con el viaje que se hizo tal, fulanito de tal, o con lo que se compró, o con la salida, digamos. Comparás tus días normales, digamos, con las vacaciones, con tus inseguridades, con la última foto que sacó toda editada alguien. Y eso la verdad que no está bueno esa comparación. Y está bueno, también pasa con la productividad. En redes, no sé si les aparece, parece que hay gente que está 12 horas estudiando, 50 libros por año se lee, se va de viaje, tiene emprendimientos y, bueno, aprende idiomas, tal cual. Y además tiene la vida perfecta. Y bueno, para las chicas tal vez esto se ve como la tendencia del study with me, el morning routine. No sé quién alguna vez vieron un video de eso, de morning routine y eso, varios. El skincare que tiene 40 capas. Tal y cual. La máscara y que después definitivamente la vincha, y lo hace todos los días, no es que lo hace para el video todos nomás. los días. Y Que ya tiene el tiempo. 8 horas con todo eso puesto. Claro. Bueno, y a los varones capaz que les sale cosa más de, no sé si ustedes me dirán, lo que se dice grind set o más del palo de los crypto bro, no sé si alguna vez le apareció. Ahí hay un par de sonrisas. Masivo. Mi rutina a las 4 de la mañana. Claro, me levanté a las 4 de la mañana, fui al gimnasio 3 horas, después estuve, claro, y la verdad son cosas artificiales. Metí la cara en agua con hielos. Claro, me metí en una bañera con hielo y macho alfa. Es mentira eso, digamos. ¿Y qué hacen eso? Bueno, la verdad que en esos casos más extremos lo que terminan haciendo es vendiéndote un curso en realidad. No sé si les pasó que ven ahí y al final mirá mi curso que yo comentá tanto. Es realmente artificial, ¿verdad? Pero bueno. Que valía la aclaración, si alguien descubrió la gallina de los huevos de oro, no te va a estar enseñando a vos cómo tenerla, muy seguramente. Claro, no. Si descubrió cómo hacer un montón de plata, no hace falta vender cursos para hacer la plata, digamos, ya tienen la plata. O sea, un poco hay que pensarlo por ese lado. O sea, no tenemos cursos de, no sé, Jeff Bezos, cómo tener tu propio Amazon. Claro, no hay. Así que bueno, las comparaciones que podemos llegar a hacer son injustas al principio, porque como decíamos, estamos comparando toda nuestra vida con lo seleccionado. Y bueno, reiterar un poco que el problema no es un filtro en sí, no pasa nada con eso. El problema aparece cuando durante años estamos viendo el mismo tipo de imagen, o ni siquiera tipo de imagen, sino la idea, digamos, los conceptos, los estilos de vida, ¿verdad?, a los que estamos expuestos, termina influenciando cómo vemos la realidad. Y no exagero, es realmente así, porque nos moldea, aunque no nos demos cuenta. Que sobre lo de los filtros, tenía para agregar esto, para que también vean el hecho de que, si bien los dos estamos un poco crónicamente online, las cosas fueron cambiando. Por ejemplo, en su momento, el único tipo de filtro que yo me podía poner en la cara era el perrito de Snapchat, y era el furor ponerte perrito de Snapchat. Todo el mundo estaba con eso. Todo el mundo estaba así. ¿Y qué hacía? Te agregaba algo sobre la cara, pero no te modificaba ni las facciones, ni el maquillaje, ni nada. Y es más, se veía bastante como, nada, soy un perro. O sea, no había muchas cosas por fuera de eso. Y si incluso vos le pasabas la mano por adelante, te quedaba la oreja por acá, la hocico por acá, o sea, se rompía todo. Era bastante casero, ¿viste? Esa cosa. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día se evolucionó muchísimo y en cuestión de 10 años tenemos filtros que si yo me paso la mano por la cara, vos no te das cuenta, se rompe el filtro. no se rompe, e incluso nadie te avisa que esa persona se filmó usando el filtro. O sea, vos no sabés cómo esa persona se ve, vos no sabés si esa es la cara de verdad de la persona. Y por ejemplo, una cosa que me llamó mucha atención, que es lo que van a ver de este costado, es la comparativa con el uso de un filtro que salió el año pasado de TikTok, que se llama Paul Glamour, que hay varios, pero bueno, lo que tenía de interesante es que corre un escaneo de tu cara y pondera sobre
parámetros que se desconocen porque no es transparente en eso, y como que te da la versión más perfecta de tu cara. Entonces, si tenés la nariz un poquito grande, te la achico. Si tenés los ojos un poquito chicos, te los agrando. Las cejas más finitas, más oscuras, el pelo más prolijo, te pongo maquillaje. Entonces, ven la diferencia que hay entre esas personas que es con y sin filtro, es lo mismo, pero Me da miedo a mí. da un poquito de miedo la diferencia, porque esa persona no hizo nada más que ponerse el celular en la mano y poner el filtro. Entonces, cuando se filma, en ninguna parte te dice esa persona está usando este filtro y cuál es su cara real. E incluso sobre nosotros mismos, lo que hace es que nos empecemos a comparar con caras que capaz no existen, con caras que capaz fueron retocadas, Con lo artificial. o incluso sobre nosotros mismos, aplicarnos los filtros. Capaz yo nunca me he dado cuenta que tenía la nariz torcida. Y yo lo uso, y ahora más no me puedo sacar la cabeza que tengo la nariz torcida. Entonces, son ese tipo de cosas que nos empiezan a afectar nuestra autopercepción frente a cosas que no son reales. Pues si después yo empiezo a ver a la gente alrededor mío, digo, estoy tan mal, estoy bien. O sea, como que tiene ese tipo de cosas. Tal cual. Y bueno, esto, bueno, la diferencia es atroz, digamos, es realmente artificial. Y bueno, esto es bastante evidente, pero los varones también nos vemos bombardeados con ese tipo de contenido, el que mencionaba antes, que no termina siendo un filtro sobre la vida, ¿verdad? No deja de ser eso. Y bueno, esto nos lleva un poco a pensar, bueno, vimos esto y ahora teníamos que ver cómo afecta la forma que interactuamos con otras personas, ¿verdad? Todo esto que hablamos, ¿no? ¿Qué riesgos hay cuando interactuamos con otros de forma online? Y a veces, incluso en persona, así que no solo es online esto, es bastante relacional, pero se potencia mucho con las redes. ¿Alguna vez sintieron que tenían que hacer algo porque todos los del grupo lo estaban haciendo, por más que uno no quería? Ver una serie, ir a una salida, no, quiero quedar en casa, pero estaban todos, bueno, voy igual. No porque quisieran hacer eso, sino porque les parecía raro no hacerlo. No sé, comprar el álbum del Mundial. Yo no tenía ganas, pero todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo está con la figurita. A ver, por ejemplo, capaz no personalmente, pero levante la mano quien conoce a alguien que tenga que ya quedó viejo, porque pasó no sé cuánto, 6, 7 meses. ¿Quién conoce a alguien que tenga un Labubu? O al menos la versión trucha. Un Labubu aunque sea trucho. ¿Quién alguna vez comió algún producto que fuera chocolate Dubai y sus derivados? ¿Quién probó chocolate Dubai? Alguna de las cosas por ahí que estuviera accesible. Siempre va a haber algo que sí, siempre va a haber algo. Y está bueno eso. El problema no está mal. No está mal en sí. Quiero que entiendan eso, que no está mal en sí. Porque el problema no es mirar la serie. El problema no es eso. El problema es cuando no hay nadie obligándonos, nadie nos está obligando, pero sentimos esa presión, ese FOMO, como seguramente ya conocen, ¿no? El problema, como decía, no es perderse una serie, digamos, es que dejas de hacer las cosas porque crees que son correctas y las pasás a hacer porque ves al resto hacerlas y no te querés quedar excluido, ¿verdad? ¿A quién no le pasó sobresalir? ¿A quién no le pasó que se juntan tus amigos y decís, che, puedo ir, van al shopping, van a hacer tal cosa? No, mirá, es domingo, mañana tenés clase, mejor quédate en casa, no te puedo pasar a buscar, bueno. A rato abrís, no sé, Instagram, lo que sea, la historia que están todos en el patio de comida, sonriendo, hablando, que yo, qué bronca que yo no pude ir, están todos pasándola bien, yo estoy acá en mi casa, estoy sola, estoy por acá, no puedo... Capaz fueron los últimos 5 minutos, se vieron media hora, se sacaron esa foto y se fueron. Pero vos te quedó en la mente que ellos se juntaron, la pasaron bien, estaban todos juntos, vos estabas solo, vos estabas en tu casa, estabas enojado con tu mamá porque no pudiste salir. O sea, todo ese pensamiento que va surgiendo, capaz no fue así. De todo lo que vimos, capaz que salió de esa imagen, digamos. Tal cual. Y esto tiene una variante que es aún peor. ¿Alguna vez hicieron algo que sabían que no estaba bien, pero lo hacían para no sobresalir, porque todo el mundo lo estaba haciendo? Porque a veces decir que no cuesta, ¿verdad? Y bueno, yo lo que les quería dejar un poco de esto es que yo pasé por esto, todo el mundo pasa por esto, y bueno, en mi caso la mayoría de las cosas que en ese momento sentía tal vez de que tenía que hacer o no hacer para no quedar mal, la verdad que no me importan, no le importaron a nadie y la verdad que fue una presión que la verdad no tenía sentido. Y encima las personas que tal vez
sentía que me juzgaban o que me apuntaban el dedo o que capaz me excluían, la verdad que no me acuerdo ni cómo se llaman hoy día, porque pasa el tiempo y esas cosas no tenían sentido en realidad, no valían la pena. ¿Mm? Así que un filtro importante que podemos hacer con todas estas cosas que vemos día a día, las experiencias que vamos teniendo, es preguntarte solamente una cosa. ¿Esto va a importar en 2 años? La verdad que no. Muy probablemente no importe. Las preguntas que tendríamos que hacernos es, ¿estoy haciendo esto porque lo creo correcto? ¿O porque tengo miedo de lo que otros piensan de mí si no lo hago? ¿Me edifica? ¿Me hace bien? Así que bueno, ahora sí, las pantallas afectan cómo vemos la realidad, afectan cómo nos relacionamos con otros, como ya dijimos. Y bueno, hay un término que seguramente ya escucharon, está en inglés y suena medio raro, se llama grooming, seguramente en la escuela lo vieron, en un montón de lugares lo vieron, que, vamos a ir rapidito con esto, es cuando una persona, generalmente un adulto, se acerca a un menor, digamos, alguno de ustedes, ya sea por WhatsApp, por mensajito, por videojuegos, digamos, por chat de videojuegos, con malas intenciones, ¿verdad? Y generalmente ocultando que es mayor, generalmente se hace pasar por alguien de tu edad, ¿verdad? Y bueno, y acá quiero aclarar algo porque veo que hay gente un poco más grande también, no solo chicos, y no se crean que por tener, no sé, 14, 15, 16 años, eso no les puede pasar, porque realmente puede suceder. Ahora les voy a explicar por qué. Y me gustaría que presten atención porque esto puede servirles para explicarle a alguien más o identificar alguna situación rara y poder ayudar a alguien, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué les digo que sí puede pasar aunque tengan 14, 15, 16 años? ¿Por qué? Porque las personas que hacen este tipo de cosas lo que hacen es aprovecharse justamente de los adolescentes. ¿Por qué? Porque están empezando con su independencia, porque tienen un celular, porque tienen tiempo sin supervisión en redes, porque pueden salir de la casa, ¿se entiende? Entonces, por más que se sientan súper grandes, son el blanco perfecto para este tipo de personas. Y lo que hay que entender también es que esto no empieza como algo raro, ¿no? No empieza con una camioneta que dice, vengan, entra a esta camioneta que tengo caramelos gratis por Tengo la calle. caramelos y No, gatitos. no tengo caramelos y gatitos si entras acá. No, no pasa eso, digamos. Eso pasa en las películas nomás. No empieza tan raro. Y por eso justamente es lo peligroso, porque es difícil de detectar, ¿verdad? Empieza normal, mensaje, conversación, un comentario, un interés que parece genuino, ¿verdad? Y la segunda cosa importante de esto, realmente los secretos son una alarma en estos casos. ¿Por qué? Bueno, no les contés a tus papás, esto queda entre nosotros. Chicos, eso es una señal de alarma enorme. No deberían existir ese tipo de secretos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que realmente te quieren no te aíslan de otras personas que te quieren, ¿verdad? Y una idea más importante todavía es que siempre hay alguien en el que puedes confiar, ya sean tus padres, familiares, profesores, un abuelo, personas de confianza, los líderes justamente acá del grupo de ACME o de Splash. La verdad que justamente están para eso, para escuchar este tipo de cosas. Si hay algo que les parece raro, les da incomodidad, les genera un poco de duda, pedir ayuda no es exagerar, digamos, porque lo peor que puede pasar es, no pasó nada, listo, ya está, no pasa nada. Pero ¿y si pasa? Por eso es importante hablar, porque la mayoría de estas personas que lo que hacen es manipularte, un adulto que te manipula, no cuenta con una sola cosa, con una cosa súper importante, es que vos te quedes callado. Eso es lo más importante, porque si vos hablas, se desarma y se cae todo eso. Así que quédense con poder hablar, ¿no? No sé si querías acotar algo. No, sí que también es la cuestión de que es medio difícil, porque capaz es un caso de un millón esta cuestión de, no sé, hacer amigos online. Muchas veces, capaz son chicos posta de nuestra edad, con los que compartimos un juego, con los que nos conocemos capaz de otro lado y los vemos cada tanto, capaz nos conocimos directamente online, no sé, por alguna comunidad en común que compartíamos algún gusto, pero también siempre hay muchas chances de que también sea ese tipo de personas. Entonces también es prestar atención, bueno, generalmente lo que va a buscar es
a halagarme, a estar cerca mío, a buscar una conexión emocional, a que le comparta cosas. Entonces también esto de ser consciente de con quién estoy abriendo mi corazón, porque esas son cosas que capaz después lo tienen que utilizar para mal, para poder extorsionarme, para mantenerme ahí, porque es la persona que me da atención, es la que me escucha, la que me dice que sí a todo. Y también el tema de qué datos le compartimos a esa persona. Por ejemplo, no sé, me dice que es alguien que le gusta, no sé, X juego que juego yo y que vive en México. Y con decirle a qué escuela voy no pasa nada. Y con decirle más o menos en qué barrio en Argentina vivo no pasa nada. Y con decirle más o menos a qué hora yo estoy en la escuela no pasa nada. Y capaz alguien que está viviendo acá en Rosario, en zona sur, ahí nomás, y algún día al salir a la escuela te lo encontrás. O sea, nunca hay ninguna seguridad sobre la identidad del otro en ese tipo de situaciones. No es que no podemos ser amigos, pero sí como que ser muy consciente de qué información se está dando y que uno no lo ve a la cara del otro. Y una aclaración muy importante, esto también puede pasar en persona y con personas que ya conocemos. Así que, nuevamente, es muy importante hablar. Así que bueno, ahora pasamos al siguiente tema. ¿Cuánto les juego a que no saben de lo que vamos a hablar ahora? Estuve preparando toda la tarde ese chiste. Les hago una pregunta. ¿Qué creen que pasa si todos los jugadores ganan al mismo tiempo en un casino? Somos todos ricos y felices. Se funde el casino, sí, también. El casino se quiebra. Entonces, si el casino existe y no se funde, ¿de dónde sale la plata? Si las casas de apuesta, si vuelve al anterior, si las casas de apuesta pueden pagarle, ¿cuántos se piensan que cobraron esos para tener el loguito acá? Excepto los de arriba, esos no Los cobraron de arriba nada. son fake. Esos no podían cobrar nada. No pueden cobrar nada. Porque lo van a Sí. ¿Cuántos se piensan que cobraron, que invirtieron? Tienen empresas gigantes, un montón de infraestructura. ¿De dónde se piensan que saca esa plata, digamos? ¿Cómo pueden gastar esa plata, digamos, en publicidad? Bueno, sale de la gente que pierde, obviamente, ¿no? El negocio no es que vos ganes, el negocio es venderte capaz que a alguien que capaz que sí ganó, y entonces te venden que un chico ganó y no te muestran los miles que perdieron, ¿verdad? Porque si lo muestran, no lo jugaría nadie. Y en ese sentido es parecido a las redes. Muestran solamente lo ideal, lo artificial, ¿para qué? Para hacer que pongas plata, ¿verdad? Y el peligro más grande, y eso también les puede servir para hablar con alguien que está pasando por esto en la escuela, que sé que es bastante común en las secundarias hoy en día eso, sobre todo con los varones. El peligro más grande no es perder 1.000 pesos, que también, bueno, tus viejos te van a fajar si perdes plata en eso, y porque en realidad no tendrías que estar haciéndolo, pero al margen de eso, el peligro es aprender a buscar emoción apostando, ¿verdad? Ganás una vez, está buenísimo. Después jugás de nuevo para tratar de emular esa situación y no se siente igual, por más que ganes. Y vas persiguiendo eso en un ciclo en el que ya ni siquiera apostás porque era divertido, por la presión social que vimos antes, sino porque querés volver a sentir esa emoción y esa emoción no va a volver nunca, ¿verdad? Porque es adicción. Y que llegamos al absurdo tal que vos entras a Polymarket y, hey, ¿Trump va a comer milanesa este mes, sí o no? Y podés apostar sobre eso directamente. Es como que cualquier cosa podés. Sí, tal cual. Y realmente, si fuera una buena forma de hacerse rico, ¿por qué las empresas gastan millones en convencerte de que tenés que jugar realmente, ¿no? ¿Cuántos conocen a alguien que ganó apostando algo alguna vez? Yo conozco. ¿Viste? No mucho, no conozco ningún millonario, pero si ponían 20 pesos ganaban 200, ponele, y estaban chocho, digamos, unos tíos, abuelos que tenía. Pero bueno, ¿cuántos conocen ahora al dueño de una casa de apuestas que se fundió porque los clientes ganaban demasiado? Nadie, porque no existe eso, digamos. No nos acordamos de los miles que perdieron, nos acordamos de alguno capaz que ganó, o de las publicidades, ¿verdad? Las apuestas crean una ilusión muy adictiva, ¿verdad? Ganar mucho, rápido, éxito, con poco esfuerzo, pero bueno, casi todo lo valioso en la vida toma tiempo y esfuerzo. Una amistad lleva tiempo, trabajar en algo lleva tiempo, construir confianza lleva tiempo, y las apuestas intentan de convencernos de que podemos saltearnos todo eso
y eso es mentira. Así que bueno, para cerrar, vamos a hablar de algo bastante universal, digamos, que les puede pasar en paralelo a todas las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando vivimos rodeados de personas, mensajes, publicaciones, y aún así nos sentimos solos? No me refiero a solo lo virtual, ¿no? También en persona. ¿Alguna vez estuvieron rodeados de gente, incluso en la escuela, en salidas, o acá mismo, rodeados de personas que te quieren, y aún así te sentiste solo o sola? ¿Mm? Y no estoy hablando de algo así, no estoy hablando de eso, digamos, estoy hablando de algo serio, ¿verdad? Elchi, Bob Esponja, Emo. Tal cual. Con la tecnología nunca estuvimos tan conectados, digamos. Si tengo un amigo en otro país, puedo mandar un mensaje. Si lo tengo en la otra cuadra, le puedo mandar un mensaje. A mi hermano que está en la otra habitación, le puedo mandar un mensaje y a todos les llega al mismo tiempo, ¿verdad? Nos acerca en ese sentido. Y aún así mucha gente se siente más sola que nunca. Estar conectado no es lo mismo que sentirse acompañado. Uno puede tener cientos de contactos, cientos de seguidores, muchos grupos de WhatsApp y aún así sentir que no tiene con quién hablar de verdad. Y bueno, y eso, por todo lo que vimos, no debería sorprendernos. Y tampoco nos tiene que sorprender porque la Biblia nos muestra que Dios nos creó, no nos creó para estar aislados, ¿verdad? Por eso una amistad verdadera, una familia presente, alguien que realmente nos escuche, siguen siendo cosas que ninguna aplicación te va a dar, ¿verdad? Las redes nos permiten mostrar mucho de nuestra vida, pero también ocultar, seleccionar lo que demostramos, ¿no? Entonces podés compartir historias, publicaciones, memes, estar en salidas incluso, y al mismo tiempo estar pasando por un momento re difícil por adentro. Y que nadie se dé cuenta. No sé, pensamientos random. Si me invitaran más, mira, estos salieron y no me invitaron, si tuviera más amigos, si más gente me siguiera, entonces dejaría de sentirme solo. Y la verdad que no es necesariamente así. La soledad muchas veces no viene por estar lejos de las personas, viene de sentir que nadie nos conoce, ¿no? Y también, hago un paréntesis, porque la verdad que está bueno poder prestar atención a los demás, ¿no? Porque capaz que hay compañeros, ya sea en la escuela o incluso acá mismo en ACME, en Splash, en donde sea, que parecen estar bien, publican cosas, publican historias, participan, no están callados, no están como Bob Esponja. Pero aún así están pasando por momentos muy tristes por adentro, ¿verdad? Muy difíciles. Y ahora tenemos más formas de comunicarnos que nunca, pero cada vez menos formas que usamos para poder tener oportunidades para hablar más honestamente el uno con el otro, ¿no? A veces el mejor uso justamente es poder usar esta tecnología para poder acercarnos a esas personas que tal vez necesitan compañía. Bueno, es un pensamiento ese. Y al final del día, digamos, las pantallas nos pueden ayudar a comunicar, pero ninguna pantalla nos puede reemplazar lo que todos necesitamos, ¿no? Ser conocidos, escuchados, acompañados, sentir que realmente le importamos a alguien. Y bueno, tal vez también nos recuerdan justamente algo más, que por cómo nos hizo Dios, hay necesidades profundas del ser humano que ninguna aplicación puede resolver, hay cosas que las redes no pueden dar, hay cosas que ni siquiera otras personas pueden darnos, y bueno, eso nos dice algo importante de cómo nos hizo Dios, ¿verdad? Y bueno, este es el fin, esto es todo lo que teníamos para compartirles, esperamos haber sido claros, digamos. La tecnología, en definitiva, nos sirve para aprender, para estudiar, para compartir con otros, para descubrir intereses nuevos, para ayudar a personas, comunicar ideas, un montón de cosas buenas, y hay que usarla para eso, ¿verdad? El objetivo no es usar menos tecnología, el objetivo es usarla de forma consciente, de entender lo que uno está haciendo y por qué lo hace, ¿verdad? Y bueno, repetir un poco que si vos o alguien precisa ayuda o conoces a alguien que precisa ayuda con alguna de las cosas que mencionamos acá, medidas delicadas, bueno, o cualquier otra cosa en realidad, por más que sea difícil, acérquense a charlar, tal vez con un familiar, o también los líderes acá de ACME,
La verdad que es una oportunidad muy importante, digamos, que tenemos de poder charlar cara a cara con personas que nos quieren y se preocupan por nosotros, ¿verdad? Los profes están para eso. Así que bueno, ahora le doy lugar a Alexis y si hay tiempo, bueno, después podemos dividirnos en grupos para charlar un rato.